Hola a todos, soy Miriam Segura, profesora en Sócrates, y en este vídeo vamos a ver de una manera simple y resumida cómo funcionan las nuevas Container Queries. Este tipo de queries nos van a ayudar a hacer responsive, al igual que las medias queries, pero nos van a resolver un problema que teníamos con medias queries y era cuando reutilizamos un mismo componente dentro de diferentes contenedores. Por ejemplo, aquí estoy reutilizando una misma card, una misma tarjeta, pero en dos contenedores padres diferentes. Uno con este ancho llegaría a ocupar lo que ocupa esta card y otro con este otro ancho. Si estamos en pantallas grandes, las tarjetas pues se van viendo bien, pero si estamos en pantallas pequeñas, hay cierto momento en la que esta, por ejemplo, deberíamos cambiar la distribución, es decir, poner, por ejemplo, la imagen arriba o abajo y el texto pues o arriba o abajo, porque así ya la imagen se ve bastante mal. Esta, en cambio, pues todavía se sigue viendo bien. Hasta ahora lo hacíamos con medias queries, es decir, le dábamos una clase a esta card y en cierto tamaño de pantalla aplicábamos unos estilos u otros. Le cambiábamos, por ejemplo, el flex direction a nuestra card y pasábamos de row a column. Sin embargo, ahora lo vamos a poder hacer con las container queries, con la regla @container, de una manera mucho más sencilla. Para hacer el ejemplo y que lo entendáis bien, tengo en el HTML un contenedor que actúa de padre, es el contenedor que engloba a todo esto, y luego tengo un contenedor que será el padre de cada una de mis cards, lo que será el próximo container. Dentro de cada card container, pues tengo un div que sería pues una card, que a su vez tiene una imagen y otro div con el texto y el botón. Veámoslo aquí con consola para que lo identifiquéis bien. Este sería el contenedor grande que engloba a los otros dos containers. Dentro de él tendríamos uno y dos containers y dentro del segundo container pues tendríamos una card con a su vez dos elementos hijos, la imagen y otro div que englobaría todo el texto. Lo podéis ver aquí, ¿vale? Un hijo y el otro hijo. Y luego, en cuanto al CSS, pues bueno, tengo los estilos para que estas cards se vean de esta forma, los colores de los botones, los bordes, e incluso a la card le he aplicado Display Grid para colocar a un lado la imagen ocupando un 40% del ancho y al otro lado el otro contenedor con un ancho auto. Como veis, ya en este tipo de pantalla, en este tamaño, esta card ya se ve muy mal. Entonces ya deberíamos hacer algo con medias queries o con container queries. Con medias queries podríamos conseguir que esta card en sí tuviera otra distribución. Le añadimos una clase a esta card y le cambiamos el grid template columns para que se sitúen en columnas sus dos elementos hijos, es decir, primero la imagen y luego el otro div. Pero nos obliga a tener que añadirle una clase a esta card en concreto. Luego con la media query también podríamos cambiar la distribución de nuestra página, la distribución general, para que se sitúe una card debajo de la otra. Eso podemos hacerlo ya. Podríamos crear una media query normal de las de siempre, con un tamaño máximo, por ejemplo, de 600 píxeles y que en ese tamaño de pantalla, pues nuestro contenedor que agrupa a los dos containers, pues le vamos a cambiar el grid template columns. Por ejemplo, aquí tenemos a container con un grid template column del 35% para este elemento hijo y una fracción para este otro elemento hijo, pues lo podemos cambiar. En esta media query añadiríamos, por ejemplo, a nuestro container una única fracción, una única columna de una fracción. De manera que ya en pantallas menores de 600 píxeles, mis cards se sitúen una debajo de la otra. ¿Vale? Eso lo podemos hacer. Pero ¿y si aún así en este tamaño de pantalla yo quiero que la imagen se sitúe arriba y el texto se sitúe debajo?
pues podríamos ahí meter nuestras container queries. Para aplicar las container queries tenemos que tener un elemento padre, un ancestro, que actuará de contenedor. En este caso sería el car container, que a su vez tiene dentro una car. Si cerramos aquí, ¿vale? Tendríamos dos car container, cada uno de ellos con una car dentro. ¿Vale? Pues vamos a llamar a ese car container y le vamos a aplicar la propiedad container type. Esta propiedad tiene diferentes valores. Tiene un valor, por ejemplo, size, un valor inline size, un valor normal. El más utilizado es el inline size, que lo que hace es que va a tomar como referencia el ancho del contenedor para cambiar los estilos en los elementos hijos. Vamos a aplicar ese y luego explico el otro valor, el valor size. Vamos de primeras a aplicar el inline size, que como digo es el más utilizado. Bien, ahora ya tengo un contenedor y otro contenedor que actuarán de padres. Y puesto que ya tengo contenedores con esta propiedad, container type, yo ya puedo utilizar la regla @container. A esta regla le podemos indicar también un ancho máximo o mínimo, al igual que hacíamos con las medias queries. Pero la diferencia es que no va a tomar como referencia el ancho de la pantalla, sino que va a tomar como referencia el ancho del contenedor padre, es decir, el ancho de este car container, que es el que nosotros estamos indicando, que es el contenedor padre. Así que si yo aquí pongo, por ejemplo, max width de, vamos a poner unos 500 píxeles, los estilos que yo ponga aquí dentro se aplicarán cuando car container tenga un tamaño inferior a 500 píxeles, de 0 a este tamaño máximo. De manera que de 0 a 500 píxeles, pues voy a querer que mi car, en lugar de que tenga dos columnas, que tenga una sola. Para ello llamo a la car, que tiene la clase car, y le digo grid template column una fracción. Así paso a tener una única columna. Se me está aplicando ahora mismo en las dos car, puesto que las dos tienen un ancho inferior a 500 píxeles. Si ampliamos un poquito la pantalla, en el momento en el que el ancho de este contenedor padre, el que contiene esta car, es mayor a 500 píxeles, deja de aplicarse estos estilos solo en esta car. Sin embargo, en esta, puesto que el contenedor padre medía el 40% del container y no está llegando a los 500 píxeles, pues sí que está aplicando este grid template column. Vamos a verlo también aquí con consola para que veáis exactamente las medidas. En este momento, por ejemplo, aquí tengo mis dos contenedores padres. Fijaos que también aquí nos vienen con esta etiqueta de container. Y este contenedor padre, pues ahí estáis viendo en pantalla que tiene 264,42 píxeles de ancho. Y este otro, 475. Si ampliamos nuestra pantalla, ahora veréis que todavía el primero no llega a 500 píxeles, por eso sigue aplicando los estilos que teníamos dentro de nuestro @container. Sin embargo, el segundo, ese contenedor, este que veis marcado en azul, ya supera los 500 píxeles. Por tanto, la car que lleva dentro ya no aplica los estilos que hemos puesto en el @container. Así que, como veis, @container se aplicará dependiendo del tamaño del contenedor padre, el que hayamos indicado nosotros que actuará de padre. Y de esta forma tan sencilla podemos hacer que esas car se comporten de manera diferente atendiendo al ancho de su contenedor.
¿vale? En el momento en que ambos contenedores tienen más de 500 píxeles, pues las cards se sitúan con la imagen a la izquierda y el texto a la derecha. Pero si el contenedor padre tiene menos de 500 píxeles, la card que está dentro se va a situar con la imagen arriba y el texto debajo. Y luego, eso sí, con la otra media query hemos cambiado la distribución para que se sitúen una card debajo de la otra. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Bien, pues esta es la forma más utilizada, como digo, marcando el contenedor padre con la propiedad ContainerType y el valor inlineSize, que tomará como referencia el ancho de ese contenedor padre, y luego, pues teniendo en cuenta con MaxWidth o MinWidth el ancho del contenedor para aplicar ciertos estilos a los elementos que tenga dentro. También hay otra propiedad que se llama ContainerName, que la podemos utilizar, por ejemplo, si queremos aplicar diferentes estilos a los distintos tipos de container que tengamos. En este caso, como estoy utilizando CardContainer y CardContainer está en dos div diferentes, pues ambos actúan de contenedores para nuestra @container. Pero si yo quiero aplicar estilos concretos a uno u otro de estos contenedores, yo podría aplicar también la propiedad ContainerName. Por ejemplo, vamos a suponer que le añado aquí otra clase y pongo container1 y cojo a container1 y le aplico un nombre. Ya va a llevar este div, ya va a llevar el container type inlineSize, pero además puede llevar la propiedad ContainerName, donde yo le puedo poner el nombre que a mí me dé la gana. Por ejemplo, contenedor 1. Ahora yo puedo hacer un @container solo para este contenedor. ¿Cómo? De esta forma. @container contenedor 1, que es el nombre que yo le he dado a mi contenedor, este nombre. Y aquí pues aplicar el tamaño que quiera. Por ejemplo, pues MaxWidth de 400 píxeles. O sea que cuando este contenedor 1 tenga menos de 400 píxeles, aplicará los estilos que yo ponga aquí. Por ejemplo, pues que mi card tenga un background color beige. Vamos a guardar. Y ahora, cuando mi contenedor 1 tenga menos de 400 píxeles, debería cambiar el color de fondo de esta card y no de esta. Ahí está. ¿Veis? En el momento en el que el contenedor, que no la pantalla, sino el contenedor tiene menos de 400 píxeles, aplica ese color de fondo. Si tiene más, como se puede ver aquí, pues ya no lo aplica. Así podemos también pues dividir nuestros contenedores para que los estilos no se apliquen a todos ellos, como pasa aquí, sino que se apliquen solo a algunos de ellos. Por otro lado, nosotros también podemos utilizar en nuestros @container otro tipo de unidades aquí dentro. En lugar de poner MaxWidth o MinWidth, podríamos utilizar inlineSize o BlockSize. En este caso, como nuestro tipo de contenedor es un inlineSize, el que va a tomar como referencia el ancho del contenedor, nosotros podríamos decir aquí que estos estilos se apliquen cuando ese ancho de contenedor, ese inline size, sea menor a 500 píxeles. Vamos a guardar y fijaos que cuando yo amplío mi pantalla sigo teniendo los mismos estilos, no ha cambiado nada, o sea, es similar. O puedo decir que estos estilos se apliquen cuando el ancho del contenedor sea mayor a 500 píxeles, aunque aquí no tiene sentido ahora mismo este cambio. Veréis que, bueno, aquí parece que se ve bien,
pero luego ya se empieza a ver aquí mal. ¿Vale? No tiene sentido esta estructura que la imagen esté arriba y el texto esté debajo, pues en pantallas tan grandes. Esto tiene más sentido en pantallas pequeñas. Pero para que veáis que funciona de la misma manera, incluso puede que sea un poco más intuitivo que con Mask Width o Min Width. Vamos a dejarlo como lo teníamos al principio, así que los estilos quedan mejor. Por otro lado, como he dicho, Container Type tiene además otro valor que es Size, a secas. Este valor hará que tome como referencia tanto el ancho como el alto de nuestro contenedor, de este contenedor. Es verdad que este tipo de valor hace que nuestra media query, que la estamos implementando aquí para que una car se situara debajo de la otra en pantallas menores a 600 píxeles, pues está dejando de funcionar correctamente. Pero aparte de eso, nosotros podemos cambiar los estilos atendiendo, por ejemplo, al alto de mi contenedor. Este se utiliza muy poquito. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el contenedor debería tener un alto. Ahora mismo, y en la mayoría de los casos, el alto de nuestros contenedores se estará ajustando a su contenido. En este caso, mi car container se está ajustando a su contenido, que es la car. Y como alto, pues tiene lo que ocupe el contenido. Si yo quiero utilizar Container Type Size, implica que mi car container tenga un alto determinado, ya sea en viewport height, en píxeles o en la unidad que queráis, pero ha de tener un alto determinado, es decir, la propiedad height. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, que tenga un alto de 600 píxeles o del 50 viewport height. 50 viewport height, el 50% del alto del viewport. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos aquí? Pues nosotros podríamos decir aquí que estos estilos se apliquen cuando el tamaño del eje vertical, esto es lo que significa block size, el tamaño del eje vertical, sea menor a 500 píxeles. Vamos a guardar. Fijaos que aunque yo amplíe o disminuya mi pantalla, las car no cambian su estructura de que tengan la imagen de arriba y el texto debajo. Esto lo podré ver solo si cambio el alto de mi viewport y lo haríamos aquí con esta parte de responsive. ¿Vale? Ahí. Como veis, en altos menores de 500 píxeles en mi contenedor padre, las car tendrán la imagen encima y el texto debajo, pero en altos mayores a 500 píxeles la imagen estará a la izquierda y el texto a la derecha, que era lo que habíamos determinado aquí en los estilos de arriba. Por tanto, si yo disminuyo el alto de mi contenedor, ahí sí que las imágenes pasan a estar arriba y los textos abajo. Pero fijaos que, bueno, tenemos que tener muy en cuenta cuánto ocupa mi car, pues para que con este height no se nos solape una car con la otra. Por eso digo que esto no se suele utilizar, puesto que nos obliga a poner height en nuestros contenedores y eso luego nos dificulta el hacer responsive. Y luego tiene otro valor que es normal, en el que simplemente se utilizaría si queremos aplicar unidades de medidas relacionadas con los container queries. En próximos vídeos hablaré de estas unidades de medida. Son unas unidades de medida específicas para container queries. Espero que más o menos os haya quedado claro cómo funcionan estas container queries, cómo podemos utilizarlas o en qué momentos nos resultan más beneficiosas. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar en comentarios y si no, pues os espero en el próximo vídeo en el que explicaré las unidades de medida relacionadas con estas container queries. Nos vemos en Sócrates.